Bendiciones para todos los que se conectan en esta plataforma profética bajo la revelación de los últimos tiempos. Estamos hoy con una palabra poderosa. Estamos hoy para compartir con ustedes una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra bajo la revelación de estos tiempos. Una palabra que te va a edificar. Bendecimos a todos los que están conectados, sintonizando esta plataforma. Bendecimos a María Jacqueline, a Maidet, Angélica, a todas las personas que se conectan y que van a recibir esta palabra y los que se van a conectar en diferido. Bendiciones. Seguimos conectados. Esperamos que todo se escuche bien, que todo salga bien. Hemos tenido inconveniente con el fluido eléctrico, pero estamos conectados, estamos aquí para compartir una palabra, para que en este tiempo tú seas bendecido, para que en este tiempo la palabra te edifique. La palabra es la que nos va a edificar, la palabra es la que nos va a sacar de toda crisis, de toda situación. La palabra es la que nos va a dar las herramientas necesarias para que tú salgas de la crisis a la abundancia, para que sea Dios manifestándose en esta mañana, sea Dios tocando cada corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Bendecimos a todos los que se conectan. Empieza a compartir esta, esta transmisión, esta plataforma profética con otros amigos, familiares, con otros ministros, líderes, servidores, para que reciban la palabra que Dios ha traído en este tiempo. Bendecimos a Angélica Peñalosa, Adriana, Ernesto Ordosgoitia, Cecilia Amaya, Miguel Basilio, todos los hijos, las hijas que se conectan de la Nueva Jerusalén, a todos los amigos, amigas, hermanos, ministros, pastores, pastoras de todas partes del mundo, de Latinoamérica, de Brasil, de República Dominicana, de Panamá, de Estados Unidos, de Colombia, de todas partes del mundo. Esto es una plataforma para que todas las personas sean edificadas, reciban la palabra de Dios en este tiempo especial. Bendiciones también para Xiomara, bendiciones para todas esas personas que van a recibir esta palabra, también las personas que se van a conectar posteriormente, que van a ver la grabación. Esto va a quedar grabado en este canal, en el canal de la profeta Mari Bárcenas, y estamos contentos porque Dios nos ha permitido este tiempo. La profeta nos ha invitado para hacer este tiempo bajo la revelación de los últimos tiempos en esta plataforma, y estamos contentos por esta oportunidad, por este privilegio, y sé que Dios tiene una palabra poderosa. Vamos a tener unos principios, vamos a compartir unos principios para salir de la crisis a la abundancia, porque Dios tiene principios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sacarnos de toda crisis, sea cual sea la crisis. Dios nos quiere sacar, porque la palabra lo dice: los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Él está pensando para sacarte de la crisis, Él está pensando en cómo sacarte de la crisis, pero necesita ver en ti, necesita ver una actitud, necesita ver en ti una fe, necesita ver en ti unas acciones, para que Dios pueda tener también legalidad para sacarte de la crisis. Dios no hace nada que no esté bajo legalidad. Por eso Jesús le dijo a Juan el Bautista: es necesario que se cumpla toda justicia.
Es necesario que se cumpla toda justicia para que Dios actúe, para que Dios pueda sacarte de la crisis. Dios necesita unas evidencias, Dios necesita una legalidad, necesita algo de donde tomar para poder trabajar en ti, para poder manifestarse con poder y gloria. Yo no sé cuántos están de acuerdo, cuántos dicen, hoy es mi día, hoy es mi mañana, hoy es el día de que Dios va a empezar a manifestarse y va a sacarme de toda crisis, va a sacar mi familia, va a sacar mi economía, va a sacar mis hijos, va a sacar todas las áreas que estén en crisis. Dios las va a transformar, porque Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que se complace en sacar a las personas de la crisis y ponerlas en la abundancia. Dios se complace de eso. Dios quiere vernos en abundancia. Dios quiere vernos en bendición, en prosperidad. Quiere vernos avanzando. Pero nosotros tenemos que entender en qué tiempo estamos, tenemos que entender en qué momento de la crisis estamos para poder salir de ella, para no meternos más en la crisis, para no ahondar más en las crisis. Por lo general, las personas tienden a meterse en más y más y más en las crisis, tienden a, a agravar la crisis en vez de salir de la crisis. Por eso tienes que recibir esta palabra de principio a fin, una palabra que viene del cielo, una palabra que viene del Espíritu Santo, una palabra que necesita escucharla porque es para estos últimos tiempos. Sabemos que estamos en crisis, sabemos que estamos en un mundo que está en crisis, familias en crisis, matrimonios en crisis, situaciones, empresas en crisis, muchas áreas en crisis, pero nosotros tenemos las herramientas para salir de la crisis dada por la revelación del Espíritu Santo. La Biblia dice, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Jesús lo dijo, Él los guiará a toda verdad y tenemos que saber la verdad del Espíritu para poder salir de la crisis. Yo quiero leer una palabra en esta mañana, quiero leer esta palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mire esta crisis, esta situación terrible en Samaria. Dice la palabra que el rey de Siria, Ben-Hadad, rodeó con todo su ejército a Samaria y la gente empezó a tener hambre, a tener sed. La gente empezó a sufrir una crisis de alimentación de todo tipo. Se entiende entonces que no podía entrar alimento a la ciudad, no podía entrar ni siquiera agua a la ciudad. Se entiende que de pronto la agricultura, los cultivos estaban a las afueras de la ciudad y la gente no podía traer los alimentos. La gente quizás solamente contaba con las ovejas, con los animales que estaban cerca, que lo tenían ahí a la mano, de pronto guardados, los tenían ahí encerrados. Pero mira que la crisis, que es el escenario perfecto para que tú te aferres a las promesas de Dios. Pero también la crisis puede ser un escenario para que llegue la incredulidad.
para que llegue también una crisis peor. Hay personas que la crisis le ayuda a ver la manifestación de Dios, mientras otros la crisis lo lleva a una crisis peor, a un estado postrero peor. Por eso hay que saber manejar la crisis, por eso hay que saber manejarnos en estas situaciones, porque el enemigo quiere que estemos siempre peor y peor y peor y que no salgamos de la crisis, que no avancemos, que no podamos tener la claridad, la visión, el enfoque para salir de la crisis. La Biblia dice que en esta crisis en Samaria era una crisis de hambre terrible. Y dice que se comieron todos los animales, toda la dieta normal, la carne de cordero, de pronto los animales de corral, las aves, todo. Y se acabó todo eso y solamente quedaron los asnos. Y no solamente quedaron los asnos, sino que se comieron, lo único que quedó de los asnos fueron las cabezas. Y hasta la cabeza se tuvieron que comer y los estiércol de la paloma. Se tuvieron que comer los estiércol, el estiércol de la paloma. Fue una crisis terrible. Pero dice la palabra que unas mujeres llegaron a una situación terrible de comerse a sus hijos. Llegaron a pensar y lo hicieron, porque la crisis te lleva a tomar decisiones. Lo primero, lo primero que tú tienes que entender, el primer principio para salir de la crisis es qué decisiones estás tomando en medio de la crisis. ¿Qué decisiones? Porque cuando hay crisis, la gente quiere hacer lo que sea para salir de la crisis, pero muchas veces por ese afán de salir de la crisis tomamos malas decisiones. La palabra dice que había una mujer, dos mujeres, dice la palabra, que una mujer le dijo a la otra mujer, vamos a comernos a nuestros hijos, hoy nos comemos el mío y mañana el tuyo. Y dice la Biblia que en el versículo 24, ahí en el mismo capítulo 6, dice que el rey de Israel se enteró de esto que había pasado. O sea, esto estaba llegando a un extremo tremendo. Hay veces que la crisis nos lleva a un extremo terrible, porque el enemigo nos presiona, el enemigo quiere usar la crisis para tomar decisiones erradas. Y estas mujeres llegaron a tomar esta decisión. Dice en el versículo 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Y el versículo 29 dice que ciertamente lo hicieron, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo les dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Nótese que, mire hasta dónde llevó la crisis a esta mujer, a tomar una decisión de asesinar a sus hijos. Hay gente que la crisis lo lleva de pronto al alcoholismo, lo lleva a la drogadicción, lo lleva aún a robar, a estafar, lo lleva a tantas situaciones que lo que hacen es empeorar la crisis. Estás en una crisis y te metes ahora en otra crisis. Estas mujeres estaban en una crisis de hambre, ahora entraron en una crisis, ahora de pronto una crisis moral, una crisis eh, de pronto de depresión, una crisis de ansiedad, una crisis donde la gente podría reprocharle, lo más probable, esto que hicieron. Entraron ahora a un estado donde de pronto las personas ya la llamaban asesinas, crueles, y ellas mismas podrían caer en un estado terrible por hacer ese acto. Mire que también en esta crisis una de las cosas que pasaba era que la gente vendía cosas que antes no se vendían. Y la misma gente compraba cosas que antes no se compraba, como la cabeza de un asno, como el estiércol de la paloma, y lo hacían en
un precio alto. Y estas mujeres, ellas tenían hambre, ellas querían saciarse, ellas querían saciar su hambre. Hay personas que en la crisis están dispuestos a hacer lo que sea para que haya alimento en su vientre, para que haya alimento en su vientre. Pero cuando hablamos de hacer cosas para Dios, para que haya alimento en la casa de Dios, hay personas que no hacen lo que hacen para que haya alimento en su vientre. Por eso que en la crisis se ve quién es tu Dios. En la crisis se ve quién es tu Dios. Si tu Dios es el vientre, si tu Dios es de pronto el político, si tu Dios es el banco, si tu Dios es una persona que tiene de pronto más recursos que tú, ¿quién es tu Dios? En la crisis es que se va a ver. Mire que en Filipenses 3:19 dice la palabra que hay personas cuyo Dios es el vientre. O sea que cuando están en crisis, el vientre, el hambre lo hace tomar decisiones terribles, porque dice la Biblia que solo piensan en lo terrenal, en Filipenses 3:19. Entonces lo primero que tú debes pensar en la crisis, ¿qué decisión voy a tomar? Si las decisiones que voy a tomar están alineadas a la palabra, si las decisiones que voy a tomar están guiadas por el Espíritu, aunque la crisis sea muy fuerte, muy difícil, siempre Dios tiene una guía, siempre Dios tiene una palabra, siempre Dios tiene una dirección. Y eso es lo segundo que tú debes pensar. Lo segundo, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Porque lo que uno oye en medio de la crisis también te lleva a tomar decisiones erradas o a tomar decisiones acertadas. ¿Qué estás oyendo en medio de la crisis? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Si estás oyendo lo que dice el mundo, porque cuando estamos en crisis, el mundo te habla de crisis, de crisis, de crisis, pero no te dice cómo salir de la crisis. El mundo no te dice cuál es la clave. El mundo simplemente te empieza a ministrar tus pensamientos, a ministrar tu mente, donde dice, por ejemplo, que esto se va a agravar, que los noticieros dicen que esto se va a poner peor, y eso empieza a ministrar tu mente. Otros empiezan a escuchar a los vecinos, a escuchar a las personas quejarse, a escuchar a las personas que también están en crisis. Otros empiezan a escuchar los incrédulos, otros empiezan a escuchar los impíos. Entonces, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Porque siempre en la crisis hay una voz profética. Siempre en la crisis va a venir una voz de parte de Dios, pero muchas personas por estar en la crisis no la van a escuchar. Muchas personas por estar en la crisis y por estar agobiados por tantas voces que escuchan, la voz de Dios va a quedar de pronto silenciada, va a quedar, de pronto la voz de Dios no se va a escuchar con esa fuerza, porque la crisis tiene esa capacidad de silenciar la voz de Dios y de aumentar la voz o las voces del mundo, las voces del enemigo. El enemigo te va a decir dónde está tu Dios. El enemigo te va a decir, mira cómo estás en crisis. El enemigo te va a empezar a hablar. ¿Para qué? Para ministrar tus pensamientos, para debilitarte, para que tú no puedas buscar a Dios y no puedas creer en la promesa de Dios y escuchar su voz. Por eso en medio de esta crisis en Samaria salió una voz profética, y esta voz profética casi nadie la escuchó, nadie. Los que la escucharon eran unas personas que no tenían esperanza. Dice la palabra que salió el profeta Eliseo y dijo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. El profeta está anunciando que mañana se iba a acabar la crisis en Samaria. Yo estoy declarando que mañana, que este mes,
que antes de que se acabe este año se va a acabar la crisis en tu vida por cuanto has buscado la palabra de Dios, por cuanto has buscado la dirección de Dios, por cuanto no has tomado la decisión errada de seguir las voces del mundo, las voces del enemigo, las voces del incrédulo. Dice la palabra que el profeta anunció, pero la gente estaba tan angustiada. Aún el mismo rey no creyó. Aún las personas, nadie se alegró. Nadie selló la palabra. Nadie dijo amén. Nadie dijo yo lo creo. Porque cuando estamos en la crisis, no escuchamos la palabra profética. La gente, la misma crisis lo lleva a un estado de incredulidad. Porque ha estado de pronto mucho tiempo en un estado de crisis. Y cuando alguien le dice, vas a salir de ese estado, es difícil de creer. Vas a cambiar. Y si te dicen mañana, si te dicen este mes, porque la gente empieza a razonar y dice, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a comer carne de cordero? ¿De dónde? Porque siempre Dios da una palabra y la palabra siempre va en contra de la crisis. La palabra es una palabra que va desafiando la crisis, va a causar un choque entre lo que se está viviendo y lo que Dios quiere, pero que la persona ya a unas alturas la persona ya ni siquiera piensa salir de la crisis. Entonces dice aquí que el profeta habló y la gente, ¿qué escuchó la gente? ¿Qué escuchó? La gente quizás no escuchó. Dice la Biblia que el profeta estaba en su casa. Estaba en su casa con los ancianos. Y el rey estaba furioso con el profeta. El rey le echaba la culpa al profeta de lo que estaba pasando. Ciertamente el profeta Eliseo profetizaba cosas que iban a pasar. Pero no era culpa del profeta, era culpa de la incredulidad, era culpa de la rebeldía, de la desobediencia de los reyes. Y en medio de esa crisis sale una palabra. La pregunta es, ¿qué palabra estás honrando tú? ¿Qué palabra estás creyendo tú? ¿Qué palabra tú vas a recibir en medio de la crisis? Porque lo que tú hagas en fe en medio de la crisis va a determinar tu prosperidad, va a determinar tu abundancia mañana. Y eso es muy importante, porque hay gente que cuando está en crisis, en vez de escuchar más palabra de Dios, se aleja de la iglesia, se aleja de los servicios, no escucha la palabra de Dios, se encierra en sí mismo, empieza a caer en un estado donde el enemigo lo lleva hasta la propia apostasía, la propia incredulidad, y llega hasta negar su fe. Por eso lo que oímos con quien estamos, al lado de quien estamos. Y eso es lo tercero que tú tienes que tener en cuenta, es en quién te estás apoyando en la crisis, en quién, al lado de quién estás, quién tienes a tu lado. Porque cuando el profeta lanzó la palabra, una palabra de bendición que debió alegrar a todo el mundo, que debió la gente correr, pero mire que dice que un príncipe que estaba al lado del rey, y el rey se apoyaba en este príncipe, respondió así y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta le dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, la tercera pregunta que tú tienes que hacerte en medio de la crisis, ¿en quién te estás apoyando? Cuando estás en crisis, ¿en quién te apoya? Porque el rey se estaba apoyando en un príncipe. Se entiende entonces que este hombre era de la mano derecha del rey. Este hombre era una persona que le hablaba al rey. Entonces fíjense, le hablaba y el rey no oyó al profeta. El rey escuchó al príncipe. Por eso el punto anterior, ¿qué estás oyendo?
Y este punto, ¿en qué te estás apoyando? Dice que el rey se apoyaba en medio de la crisis. No te apoyes en la incredulidad, no te apoyes en la deshonra, porque este hombre deshonró la palabra profética. Cuando tú estás en crisis, deshonra la palabra profética, es muy difícil que vas a salir de la crisis, porque la palabra profética es la que te va a hacer que Dios actúe a tu favor. La palabra profética es la que va a crear el escenario, va a crear la atmósfera. La palabra profética va a abrir puertas para salir de la crisis. Pero mira que hay gente que busca a otras personas con una posición económica mayor o una posición mayor para que le ayude a salir de la crisis, pero al final termina frustrado, decepcionado, porque esa persona no le ayuda, porque en realidad te estás apoyando en una caña cascada. La palabra dice que el rey Ezequías, en otra crisis también, el rey Ezequías se quería apoyar en el rey de Egipto, para salir de una crisis, para salir de una amenaza que estaba en contra del reinado de Judá por el rey de Asiria, otra situación, otra crisis, el rey Senaquerib. Y dice que el rey de Egipto le dice el rey Senaquerib: he aquí que confías en este báculo de caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? Es una caña que está de pronto seca, que cuando tú te apoyas en ella se quiebra y la astilla de la caña te hiere, te corta, te puya. La Biblia habla de la caña cascada, es algo frágil, es algo que si tú te apoyas en ello terminas herido. Hay personas que se apoyan en la crisis en cañas cascadas y terminan heridos, terminan cayendo al suelo, terminan decepcionados, terminan frustrados y terminan peleando con Dios. Pero no te apoyas en la palabra profética, no te apoyas en la promesa, no te apoyas en los hombres y mujeres de fe, no te apoyas en los que de pronto ya han salido de la crisis a través de la fe, a través de la palabra, a través de la perseverancia, sino que te apoyas en personas incrédulas, en personas que deshonran la palabra, en personas impías. Te apoyas en personas que literalmente están endemoniadas. Este príncipe estaba endemoniado. Este príncipe, dice la palabra, que el rey se apoyaba en él. Imagínate, tremendo apoyo. Y las mujeres, cuando las mujeres se comieron ese niño también, que ellas quisieron apoyarse también en el rey, porque el pueblo busca apoyarse en el rey, en la persona que está gobernando, y no encuentra apoyo en los reyes, de pronto en los alcaldes, en los gobernadores, en los presidentes. Quiere que de pronto el presidente lo ayude a salir de la crisis y termina frustrado porque no encuentra esa ayuda. Dice que las mujeres le dijeron al rey, salva rey, señor mío, en el versículo 26 y 27. Y el rey les dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? O sea, el mismo rey le sacó el cuerpo a la situación y dijo: ¿de dónde los voy a salvar yo? ¿De dónde te voy a salvar yo? Entonces, ¿en quién te estás apoyando para salir de la crisis? Y lo número 4, y último, cerramos con este, es: ¿qué está causando la crisis en ti? Porque la crisis puede causar un efecto positivo o un efecto negativo. La crisis puede traer también una bendición, porque si la crisis te ayuda a acercarte a Dios, la crisis te está trayendo un efecto positivo. Pero si la crisis te está alejando de Dios, está causando en ti un efecto negativo. ¿Qué está causando en ti la crisis? Si la crisis de pronto te está dando aprendizaje, madurez, autoridad, sabiduría, la crisis está causando en ti algo bueno. Pero si la crisis te está metiendo en más crisis, entonces la crisis está causando en ti, está causando un efecto negativo. Entonces dice la palabra
dice la palabra que había unos leprosos, 4 leprosos. Y estos leprosos escucharon la palabra profética y estaban a la puerta de Samaria. Y dice la palabra que el profeta dijo, mañana se va a acabar esta crisis a la puerta de Samaria. Nótese que la palabra mencionó a la puerta de Samaria. Mañana a estas horas valdrá el seas de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y precisamente en la puerta de Samaria habían 4 leprosos que no podían ni entrar a la ciudad ni podían salir, porque si entraban los echaban de la ciudad por ser leprosos, que la gente no se quería juntar con un leproso porque era contagioso. Y si salían de la ciudad se encontraban con el ejército, el enemigo que estaba rodeando el muro. Y dice que estos leprosos empezaron a pensar y dijeron, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque la crisis hizo que estos leprosos reaccionaran. Ese es otra causa, otro efecto positivo de la crisis, porque si tú no reaccionas, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta crisis? ¿Cómo salgo de esta crisis? ¿Qué tengo que hacer? No quiero seguir así, no quiero estar igual. Estos leprosos dijeron, ¿para qué estamos aquí? Si entramos en la ciudad, por el hambre vamos a morir. Y si nos quedamos aquí también morimos. Y ellos dijeron, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Eso está en el capítulo 7, versículos 3 y 4. Entonces mire que los leprosos reaccionaron. Si la crisis está causando en ti una reacción positiva, si la crisis está causando en ti una madurez, una decisión, los leprosos tomaron una decisión. Porque hay personas que cuando pasan mucho tiempo en la crisis ya no reaccionan, ya como que se acostumbran, ya dicen vamos a morir así, ya esto no cambia, ya esto es imposible. Y dice que los leprosos pasaron entonces al campamento de los sirios. Y dice que cuando llegaron encontraron todo solo, encontraron las tiendas solas, encontraron el campamento solo y encontraron comida, bebida, oro, plata, vestido. Y dice la palabra que estos leprosos empezaron a comer y empezaron a esconder los vestidos, a esconder el oro, la plata. Y entraban a una tienda y sacaban la comida y las telas y entraban a otra y encontraron tremenda abundancia. Y encontraron eso solo. El ejército enemigo había huido porque Dios había trastornado ese campamento de los sirios. Y ellos encontraron la abundancia, pero dice que empezaron a esconder las cosas, porque hay personas que después que salen de la crisis a la abundancia se vuelven egoístas. Hay personas que no quieren compartir lo que tienen, porque los leprosos pensarían, aquí tenemos tanta comida, no queremos nuevamente pasar hambre, no queremos nuevamente estar en esa crisis. Y empezaron a esconder las cosas, porque la gente a veces cuando sale de la crisis, ellos se acuerdan y dicen, no quiero volver otra vez a estar en esa crisis. Y se vuelven egoístas, retienen. La Biblia dice en Proverbios 11, 24, 25, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, los leprosos tuvieron esta actitud negativa al principio. Mire que ya no estaban en crisis, ya estaban en abundancia. Pero después en el versículo 9 ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, que entremos y demos la nueva en casa del rey. Esta crisis y la abundancia que tuvieron los leprosos hicieron que ellos reaccionaran y que supieran que estaban haciendo mal, que tenían que compartir esta buena noticia, que tenían que compartir esta abundancia. Hay gente que Dios los saca de la crisis y no comparte la buena noticia, no testifica, no ayuda a otro, porque se vuelven egoístas, como lo dije,
Y dice la palabra que estos hombres fueron y dieron la buena nueva, a pesar de que los habían expulsado, a pesar de que lo habían rechazado. Ellos tomaron la decisión de dar la buena nueva. Cuando Dios te saque de la crisis, tú tienes que dar la buena nueva. Tú tienes que llegar. Dice la Biblia que ellos fueron a dar la buena nueva a la casa del rey. Fueron a la casa del rey y llegaron. ¿Y qué significa la casa del rey? Es cuando tú llegas a testificar que Dios te sacó de la crisis. Cuando tú llegas a la casa de Dios y tú dices, traigo buenas noticias. Dios me sacó de la crisis. Hay abundancia y quiero que ustedes también salgan de la crisis. Los leprosos pudieron haberse quedado comiendo, se pudieron ir de pronto para otra ciudad, para otro país, pero dice la palabra que los leprosos fueron y dieron la buena nueva en la casa del rey. Hay personas que tienen que dar la buena nueva. Hay personas que cuando Dios los saque de la abundancia, ¿qué causó la crisis en ti? Si la crisis causó una persona dadivosa, o causó una persona dura de corazón, una persona de pronto, una persona que su corazón se llenó de orgullo, de odio, de pronto no quiere que otros salgan de la crisis, no quiere compartir. Porque mire que hay personas que dicen, yo no voy a ayudar a nadie porque que salga él solo de la crisis. A mí nadie me ayudó, a mí nadie me extendió la mano, yo por qué tengo que ayudar a otro, que cada quien se desenvuelva como quiera. O sea, hay personas que la misma crisis le endurece el corazón, la misma crisis le llena de maldad el corazón, y no sabiendo que Dios sí los ayudó a salir de la crisis. Por eso, ¿qué es lo que está causando la crisis al final en ti? Si está causando un corazón agradecido, si está causando un corazón que da testimonio, da buenas nuevas, si está causando un corazón que se aleja de la maldad. Porque los leprosos dijeron, si nosotros esperamos el amanecer, mire cómo ellos se acordaron de la palabra del profeta, porque el profeta dijo, mañana a esta misma hora, mañana. Ellos dijeron, si nosotros esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, porque hay una palabra profética que era para todo el pueblo, no era para nosotros cuatro. Pero esos cuatro la agarraron. Esos cuatro dijeron, vamos a ver si esta palabra se cumple. Y cuando ellos se acordaron que el profeta había dicho mañana, ellos dijeron, esta abundancia tenemos que compartirla, tenemos que dar las buenas nuevas, porque nos va a alcanzar nuestra maldad si nos quedamos callados. Nos va a alcanzar este egoísmo, nos va a matar. Hay personas que lo mata el egoísmo, lo del orgullo, porque no dan su brazo a torcer, no reconocen que Dios lo sacó de la crisis, no reconocen que Dios fue el que lo llevó a la abundancia. Así que yo te dejo estos 4 principios para que tú puedas salir de la crisis en este día. Y te los voy a repetir rápidamente. ¿Qué decisiones estás tomando en medio de la crisis? ¿Qué estás oyendo en medio de la crisis? ¿A quién estás oyendo? ¿En quién te estás apoyando cuando estás en la crisis? ¿En quién te apoya? ¿Y qué está causando la crisis en ti? Te está dando sabiduría, te está dando un corazón generoso, un corazón que quiere ayudar, está causando en ti un corazón agradecido que da testimonio de lo que Dios hace. Porque en cada crisis, cuando tenemos un corazón agradecido, cuando nos apoyamos en la palabra, cuando nos apoyamos en la voz profética, Dios nos va sacando de la crisis y tenemos que ir dando las buenas nuevas en la casa del rey. En la casa del rey de reyes tenemos que testificar, tenemos que ser generosos, tenemos que pensar en los otros para que también salgan de la crisis. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos vas a sacar de la crisis. Gracias, Señor, porque nosotros vamos a tener, Señor, una actitud importante, una actitud, Señor, correcta en medio de la crisis. Padre, en medio de la crisis, Señor, tú nos vas a guiar para tomar buenas decisiones. Vamos, yo quiero que tú ores ahí. Todas las personas que están en una crisis, siempre hay cosas que tenemos que
que nosotros derribar. Hay crisis que tenemos que cambiar en nuestra vida, en nuestra familia. Siempre hay crisis. De alguna u otra manera hay áreas que necesitan pasar de la crisis a la abundancia. De pronto es el matrimonio, de pronto es la familia, de pronto es la empresa, la economía, la relación entre padre e hijo, madre e hijo y viceversa. Nosotros tenemos que declarar, como dijo el profeta, mañana saldremos de esta crisis. Mañana a la puerta de Samaria ya no se va a vender cabeza de asno, ya no se va a vender estiércol de paloma. Lo que va a haber es carne, lo que va a haber es plata, lo que va a haber es oro, lo que va a haber es tela, vestido. Lo que va a haber es abundancia. Yo declaro la abundancia, yo declaro el poder de la palabra profética. Yo declaro el poder de esta palabra que no regresará vacía, sino que dará fruto, dará al 100 por 1 en los corazones, en la vida, en la familia. Y testificarás de la salida de la crisis, testificarás de cómo Dios te sacó de la crisis y cómo ahora estás en abundancia para ayudar a otros, cómo estás en abundancia para testificar, cómo la crisis te llevó a una sabiduría, cómo la crisis te llevó a un entendimiento mayor, a una actitud poderosa. Yo creo que Dios lo va a hacer en este día. Yo creo que Dios se va a manifestar. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia y sé que tú testificarás de lo que Dios hizo en medio de la crisis. Tú testificarás de lo que Dios está haciendo, de la manifestación de Dios, de cómo Dios te sacó de la crisis a la abundancia en un tiempo que nadie creía. En un día, en una semana, en un mes, Dios te va a sacar de la crisis. Este mes es el mes que Dios se va a manifestar porque tú vas a tomar decisiones acertadas. Tú te vas a apoyar en la palabra de Dios, vas a oír la palabra profética, vas a creerla y vas a caminar en ella. Porque la crisis no será para siempre si nos apoyamos en las promesas, si creemos la palabra de Dios. Yo te bendigo. Bendigo cada vida, bendigo los que se conectaron, los que se van a conectar, toda la familia, y comparte esta transmisión, comparte este video para que otros reciban estos principios y puedan salir de la crisis también. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te esperamos mañana nuevamente para una palabra poderosa bajo la revelación de los últimos tiempos. Plataforma profética para todas las naciones, este canal de la profeta Mari Bárcenas. Bendiciones.